Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Como habéis visto, hace un día terrible de lluvia, así que os invito a que os preparéis una taza de té para que la podáis disfrutar tranquilamente mientras os enseño cómo documento las fotos de Francia. Tengo que contaros que he grabado cerca de 10 horas, pero solamente os voy a enseñar algunos fragmentos, los que yo considero que son un poco más interesantes o que pueda utilizar una técnica un poco distinta a las demás, ya que cuando se tienen tantas fotos y además hay que hacerlas en un corto periodo de tiempo, se tiende a simplificar al máximo. Como veis aquí, me enfrentaba al reto de la página en blanco y he querido perder un poco mi miedo arriesgándome a sacar mis tintas y a jugar un poco con los sellos. Me encanta el resultado que queda cuando mezclas dos washi tapes distintas pero que coordinan entre ellas en la misma línea. Es una técnica que me vais a ver utilizar luego también un poquito más adelante de nuevo. Voy a aprovechar la parte de atrás de esta fotografía para incluir el envase de un quesito que compramos allí. Por dentro viene envuelto en este precioso papel de cuadros rojos y lo que es la parte de fuera es una caja de madera, pero es una madera extremadamente fina. Por eso voy a hacer una prueba a ver cómo responde a la máquina de coser y veo que funciona correctamente. Lo bueno del papel fotográfico es que tiene una resistencia muy buena, perfecta para resistir todo lo que voy a poner en la parte de atrás. Anda, mirad quién ha venido a saludarnos, que hacía mucho que no salía. Bueno, sí que ha salido otras veces, pero siempre la he cortado porque es que es muy pesada y muy cansina. Mirad, me ha dejado marcadas todas las uñas. Bueno, la idea que tengo con el envase del queso es utilizar el círculo que he recortado y hacerlo como una especie de cinturón, así que solamente voy a dar unas costuras a ambos lados. De esta manera voy a poder meter algo por arriba, pero no va a ser un bolsillo cerrado. Bueno, ahora que veo la foto recuerdo el tema de los mejillones al vapor con patatas fritas. Esto es un plato típico de Francia que nunca habíamos probado y qué lástima porque de verdad que están buenísimos. Pues aquí tenemos otra de estas páginas en blanco que al final les voy a coger un cariño especial. En la otra me lo he pasado muy bien con el hecho de usar muchos sellos, así que en esta quería volver a hacerlo. Así que he utilizado otro juego de sellos distintos
que son así con temas de cafeterías y cosas de comida, que me iba muy bien para documentar este día que comimos en un salón de té. Y bueno, este gatito que está, por lo visto, siempre está rondando en el salón de té, es uno de esos gatitos súper mimosos que rara vez me encuentro en mi vida. Yo por lo general soy más de perros porque me gusta que sean así más mimosos, pero cuando me encuentro un gato así como este, que lo único que quiere son mimos, de verdad que me entran ganas de coger también un gato. Le vais a ver en pleno movimiento y en plena acción al final del vídeo. Bueno, pues esta va a ser la última foto que me vais a ver pegar. He puesto un post-it encima porque en la foto sale una amiga nuestra. En la próxima entrega, que ya será la última, os mostraré cómo voy a encuadernar todas estas hojas juntas y así podremos dar por terminado este proyecto. Os mando un abrazo muy fuerte y nos vemos muy pronto.